Reddit pregunta: ¿cuál es un mal hábito simple que te tomó años dejar? Persiguiendo a gente que no me convenía, lo hice a propósito como una forma de autosabotaje. Sentado en mi trasero volviéndome mórbidamente obeso. Ya he bajado 120 libras y estoy constantemente activo. Vive fuerte. He bajado 90 libras de mi peso máximo y me siento genial. Me faltan unas 45 para alcanzar mi meta. Solía meterme en mis propias experiencias de la vida real durante una conversación, incluso cuando en realidad no era una conversación como tal, sino que la otra persona simplemente me estaba contando algo que le había pasado o necesitaba desahogarse. Me emocionaba mucho por intentar ayudar o empatizar, pero con el tiempo me di cuenta de que a veces intervenía cuando no era lo que la otra persona buscaba, y terminaba sin querer monopolizando la conversación. No puedo decir que ya lo tengo completamente superado, pero sí soy mucho mejor para escuchar de forma activa y, cuando corresponde, preguntar si quieren un consejo o solo alguien que los escuche sin interrupciones. En su momento yo también interrumpía mucho, así que aprendí a hacer algo que me ayudó bastante: cuando alguien termina de hablar, simplemente espero y cuento hasta 3 en mi cabeza antes de responder. Eso evita que me precipite o les corte la idea. Después suelo decir algo sencillo como: debe haber sido difícil o entiendo que eso sea estresante, y en lugar de contar algo sobre mí, trato de hacer una pregunta que demuestre interés genuino y mantenga el foco en ellos. Por si te sirve, también aprendí que hay personas que sí quieren escuchar experiencias similares o relacionadas, pero no te lo van a decir explícitamente. A veces compartir algo propio realmente ayuda, pero solo cuando la otra persona está abierta a eso. Y si alguien te arrastra a una conversación y luego se molesta porque respondes con honestidad o con tus propias vivencias, tal vez no sea el tipo de amigo que escucha o valora un intercambio real. Al final, hay una gran diferencia entre participar en una conversación y redirigirla para que gire alrededor de uno mismo. Reconocerlo es un paso enorme, y trabajar en ello demuestra más empatía de la que crees. Cuando yo estaba en la escuela, aprendí que esto es súper común para la gente que creció en la pobreza. Es como una forma de contar historias, ¿sabes? Muestras que te identificas con el que te escucha a través de tu propia experiencia, para que vean que no están solos y que te conectas y sientes por ellos. No sé bien cómo pasa o cómo se relaciona con la pobreza, pero es parte de una lista más grande de comportamientos que tienen las personas que crecieron viviéndola. Sinceramente, a veces me gusta cuando la gente se identifica conmigo con sus propias experiencias. Ha habido un montón de veces que la gente lo ha hecho y como que no encajaba y no funcionaba para la conversación, como que comparaban una experiencia suya con la mía cuando las dos experiencias no tenían nada que ver y sentía que no entendían lo que yo decía o simplemente no les importaba escucharme /, querían hablar de ellos mismos. Pero también ha habido veces que sentí que alguien se relacionaba con mi experiencia con una que era muy parecida de ellos, y estuvo chido. Ver contenido sin parar, el famoso scrolling de la perdición, fue, por mucho tiempo, uno de mis peores hábitos. Hace apenas una semana cambié de teléfono, y como sabía que los reels de Facebook eran prácticamente mi muleta emocional, decidí no instalarlos en el dispositivo nuevo. La desintoxicación está siendo durísima, lo cual me dejó clarísimo que realmente tenía un problema. Ay, Dios mío, a mí también me pasó. Estaba pasando por un momento medio depresivo y los reels se convirtieron en la herramienta perfecta para desconectarme del mundo, aunque al final esa desconexión no me hacía ningún bien. Me tomó varios intentos fallidos romper con el ciclo. Cada vez que trataba de dejarlo, volvía sin darme cuenta. Pero un día, de tanto insistir, me cayó la ficha, me estaba volviendo súper desesperanzada, drenada y con la cabeza hecha un nudo. Había tocado fondo. Mi algoritmo era buenísimo, sí, pero el cambio constante de videos cortos estaba destrozando mi capacidad de atención y afectando mi ánimo. Cuando finalmente entendí lo que estaba pasando, y, además, tuve la suerte de que mi tratamiento de TRH empezara a funcionar mejor por la misma época, encontré la motivación y la fortaleza para hacer un cambio real. También escuché la recomendación del famoso Brick, un teléfono básico, sin distracciones, sin tentaciones. Hace poco me animé a probarlo y la diferencia es enorme.
De verdad siento que me está devolviendo paz mental. Y no quiero volver atrás jamás. A veces me siento saturada mentalmente por todas las responsabilidades, los pendientes, los proyectos y cosas que debería estar haciendo, y aún así me encuentro scrolleando sin parar. Podría estar leyendo, jugando juegos de mesa con amigos, tomando aire fresco o simplemente descansando, pero mi cerebro vuelve una y otra vez al teléfono como si fuera automático. Es frustrante, casi enfermante, pero cuesta muchísimo detener ese impulso. Al final, terminé borrando TikTok por completo. Mientras todavía lo tenía instalado, había configurado un acceso directo que activaba un temporizador de 5 minutos cada vez que abría la app. No siempre funcionaba, pero la mayoría de las veces me ayudaba a no quedarme atrapada horas ahí. Pequeños trucos así no te curan el hábito de un día para otro, pero sí ayudan a recuperar un poco de control. Romper con el scroll infinito no es fácil, pero reconocer que te está consumiendo es un gran primer paso. Y una vez que empezás a ver cómo cambia tu cabeza sin esa avalancha constante de estímulos, es más sencillo seguir adelante. No está funcionando. Tengo 36 ahora y recién empecé a tomarme en serio el fitness hace como 2 años. Tengo 43, con el cuerpo de un abuelo de 73, porque no he hecho ejercicio de verdad desde que tenía como 16. El mayor problema es que no sé ni por dónde empezar porque no tengo ni idea de qué tan mal estoy. Me pellizco la piel. Es un tic horrible de ansiedad que arrastro desde la infancia y que me costó muchísimo dejar, o al menos controlar. Durante años traté de entender qué lo desencadenaba, porque la mayoría de las veces era un gesto completamente inconsciente. Cuando por fin lograba darme cuenta de que lo estaba haciendo, intentaba distraerme con cualquier cosa, fumar un cigarro, sí, ya sé que no es lo ideal, jajaja, lavar los platos, o si estaba en el coche, golpear los dedos contra el volante hasta que se me pasara el impulso. También intentaba apelar a mi vanidad, sabía perfectamente que me estaba arruinando la piel y que a largo plazo me estaba haciendo menos atractivo, pero aún así seguía cayendo. Llevo años tratando de dejarlo, pero me cuesta muchísimo. Tengo 22 y todavía me acompleja un montón cómo se ven mis dedos, parecen realmente maltratados. Una vez logré dejar el hábito durante casi 2 meses y pensé que por fin lo había superado, pero un mal día bastó para recaer y volver a dañarme la piel como si no hubiera avanzado nada. He probado de todo, desde distracciones físicas hasta recordatorios mentales, pero nada parece funcionar del todo. Y no soy el único. Otra persona lo confirmó, tiene un poco más de 30 y todavía se pellizca la piel. Es desesperante y, honestamente, uno llega a un punto en el que siente que necesita ayuda profesional para manejarlo. El aburrimiento, la ansiedad, la procrastinación, todos son detonantes. Es como si cualquier emoción mal canalizada, o incluso la falta de emoción, empujara las manos a repetir el mismo ciclo automático. Es un hábito que consume silenciosamente, deja huellas físicas y mentales, y cuesta muchísimo romper. Pero reconocerlo, hablarlo y seguir buscando estrategias ya es un paso enorme para recuperar el control. Comer en exceso. Comer de más es algo difícil, es como que tu cerebro dice ya estamos llenos, pero tu mano sigue como una mordida más no hace daño. A mí también me tomó un montón romper ese ciclo, especialmente con los snacks de la noche, esos pegan diferente. Me como las uñas y muerdo los lados de los dedos. Lo sigo haciendo 40 años después. Alcohol. Nunca fui un alcohólico empedernido, pero durante mucho tiempo se me hizo demasiado fácil agarrar una cerveza por aquí y por allá o pensar, ay, un vinito estaría bien. Solo cuando me detuve a calcular las unidades que estaba consumiendo me di cuenta de que en realidad estaba bebiendo mucho más de lo recomendado, y, probablemente dañando mi cuerpo sin darme cuenta. Hubo una época, especialmente después de que mi mamá falleció, en la que me aseguraba de tener suficiente vodka como para borrarme la noche siempre que no tuviera que trabajar al día siguiente. Era una forma de no sentir nada, de escapar, de adormecerme. Con el tiempo empezaron a aparecer problemas del corazón, y los médicos me dijeron claramente que lo mejor era evitar el alcohol por completo. Así que lo dejé. A veces le digo a mi esposo que no puedo beber porque choca con mi medicación, lo cual es cierto,
aunque técnicamente podría tomar una copa de vino o un shot muy de vez en cuando sin consecuencias graves. Pero, honestamente, es mucho más fácil no empezar. Ya llevo más de 4 años sobria, y no planeo volver. Después de todo esto me volví bastante antialcohol. Me di cuenta de que la industria ha normalizado algo que, en el fondo, no es tan inofensivo como nos hicieron creer. El alcohol es un carcinógeno del grupo 1, igual que el asbesto, y aunque la comparación suene alarmista, el punto es que su potencial dañino está comprobado. Eso sí, también lo son las carnes procesadas, las hamburguesas a la parrilla y un montón de cosas más que consumimos sin pensarlo. Ser un carcinógeno de grupo 1 solo significa que hay evidencia sólida de que puede causar cáncer en humanos, no que su nivel de riesgo sea idéntico al del asbesto. En muchos casos, la diferencia está en la cantidad, la frecuencia y el contexto. Aún así, me quedó muy claro que el alcohol realmente puede debilitarnos. Como insinuaba Nietzsche, funciona como una herramienta universal para evitar enfrentar nuestro propio poder, nuestra claridad y nuestra capacidad de actuar. Es cómodo anestesiarse, es más difícil sostener la lucidez. Y claro, para mucha gente puede ser algo divertido en ocasiones especiales, una copa en una celebración o un brindis puntual. Pero el problema es que muchísimas personas pasan esa línea sin darse cuenta. Es tan fácil agarrar unos cuantos en cualquier momento que el hábito se instala silenciosamente. Cuando te querés acordar, ya es una parte automática de tu día a día, y es ahí donde se vuelve realmente insalubre. Poner límites, o directamente dejarlo, puede ser incómodo al principio, pero también puede abrirte una vida mucho más clara, estable y honesta contigo mismo. Dejaste los cigarros por el vapeo, luego dejaste eso por los ZYNS, y luego dejaste eso, todo te tomó como 5 años. Cada vez que me daban ganas de un cigarro, googleaba la fecha en que dejé de fumar y los efectos que eso tenía en mi salud. Ya llevo 3 días sin fumar, ¿qué ha cambiado en mi cuerpo? Comer bocadillos tarde en la noche era mi lucha constante. Me decía a mí mismo solo una mordida y de repente era una bolsa entera de galletas. Parar requería mucha autodisciplina y recordatorios. Me pellizco la piel, especialmente en el cuero cabelludo si hay una costra. Comida emocional. Estoy lidiando muchísimo con esto en este momento, y de verdad es agotador. Me alegra un montón que hayas podido superarlo, porque definitivamente no es fácil. A mí me llevó muchísimo tiempo reconocer el problema, todavía más tiempo entenderlo, y un proceso largo para empezar a superarlo. Lo primero que tuve que hacer fue averiguar cuál era la raíz del asunto. En mi caso, comer emocionalmente se convirtió en un mecanismo automático para manejar el estrés, la ansiedad y hasta el aburrimiento. También tiene un componente químico, la liberación de dopamina, especialmente con los dulces, las golosinas y cualquier comida rápida que te dé un subidón inmediato. Ese alivio momentáneo te hace sentir bien por unos minutos y después caes en la culpa, la hinchazón, el bajón emocional y el ciclo vuelve a empezar. Algo que aprendí, un poco a la fuerza, es que la comida emocional no se resuelve solo con fuerza de voluntad. Hace falta paciencia, autocompasión y entender qué emociones estás intentando apagar o adormecer. Cuando empecé a notar qué situaciones eran mis detonantes, pude anticiparme un poco y elegir alternativas más sanas, salir a caminar, escribir lo que estaba sintiendo, tomar agua, ordenar algo pequeño del entorno, cualquier cosa que interrumpiera el impulso automático. Y un consejo pro, no te metas a un subreddit sobre comida emocional esperando prevención o apoyo real. Yo también lo intenté, y terminé descubriendo que muchos espacios así solo empeoran las cosas. Hay gente que comparte compulsiones, listas interminables de antojos o fotos de atracones, y sinceramente, lejos de ayudarte, te disparan más ansiedad y ganas de hacer lo mismo. Superarlo es un proceso lento y lleno de recaídas, pero no imposible. Cada vez que entendés un poco más de dónde viene, cada vez que elegís una alternativa aunque sea una sola vez, ya es un avance enorme. No estás solo en esto, y ser consciente del problema ya es un paso gigantesco hacia adelante. Hablador/a compulsivo/a. Este ha sido un tema enorme para mí. Puedo estar en silencio durante horas sin ningún problema, completamente tranquilo y sin necesidad de decir una palabra.
Pero en cuanto estoy rodeado de otras personas, es como si algo se activara instantáneamente, empiezo a decir lo primero que se me viene a la mente, hablo sin parar, salto de un tema a otro, y luego, cuando todo termina, me cae encima una ansiedad horrible porque siento que dije demasiado, que soné ridículo, o que ocupé demasiado espacio en la conversación. Es una mezcla de vergüenza tardía y agotamiento mental. Uf, qué sensación más fea y difícil de controlar. Trabajar en esto requiere una cantidad enorme de conciencia, paciencia y, sobre todo, inteligencia emocional. Es aprender a observar el impulso antes de ceder a él, a tolerar silencios que antes te parecían incómodos, y a recordar que no todo pensamiento que pasa por tu cabeza necesita convertirse en palabras. No es un proceso rápido, es un entrenamiento constante, casi diario. Pero el solo hecho de que estés consciente de lo que te pasa y estés tratando de cambiarlo ya te pone por encima de muchísima gente que ni siquiera se lo plantea. Porque, lamentablemente, muchas personas no buscan realmente conectar, buscan ser escuchadas, llenar cada segundo con su voz, mantener la atención en ellas, incluso sin darse cuenta. En cambio, tú estás aprendiendo a frenar, a escuchar, a dejar que otros ocupen espacio. Y eso es una habilidad emocional valiosísima que muy pocos desarrollan. De verdad, felicidades. Puede que no te des cuenta, pero seguramente ahora estás construyendo relaciones mucho más profundas, más equilibradas y más afinadas con tus amigos, tu familia y tu pareja. Cuando empezás a hablar desde la intención y no desde el impulso, las conversaciones se vuelven más íntimas y significativas. Y cuando dejas espacio para que los demás también se expresen, la conexión se vuelve muchísimo más real. Tricotilomanía, arrancarse el pelo compulsivamente. En un abrir y cerrar de ojos me dejaba la mitad izquierda de la barbilla pelada. Ahora estoy mejor, todavía me cacho de vez en cuando, pero nada que ver con antes. Me como las uñas, aunque, para ser sincera, todavía lo hago de vez en cuando. Mejoré muchísimo con los años, pero me tomó casi 3 décadas lograr algún tipo de control. Pasé de morderlas compulsivamente a usar el cortaúñas de forma crónica, así que, básicamente es como un empate, pero al menos ya no las destrozo con los dientes. Tengo 34 años y lo dejé recién este año. Y lo más gracioso es que no lo logré por fuerza de voluntad pura, ni por disciplina, ni por salud. Lo dejé porque me comprometí y quería que las fotos del anillo salieran lindas, jajaja. Suena superficial, pero funcionó. Mi prometido me ayudó muchísimo, me recordaba suavemente cuando me llevaba los dedos a la boca y hasta me enseñó a cortarme y cuidarme las uñas. Que un chico me enseñara a usar el cortaúñas y la lima fue cómico, pero también súper tierno. Me hizo darme cuenta de lo compatibles que somos y de cuánto se puede crecer cuando alguien te acompaña con paciencia. Descubrí que tomarse el tiempo para hacerse las uñas de verdad, base, 2 capas de color y top coat, es un disuasorio excelente. Y no solo porque quedan bonitas, sino porque después te da bronca arruinarlas. Las veces anteriores que intenté dejar el hábito, me pintaba las uñas solo como una forma de evitar morderlas. Pero después me las quitaba compulsivamente y esa sensación imitaba el alivio que sentía al morderlas. Esta vez me comprometí de verdad con el proceso, tardé más, invertí más cuidado, más tiempo, y ahora no quiero tener que rehacerme las uñas cada 2 días. Así que me esfuerzo por dejarlas tranquilas. A principios de este año me saqué mi primera foto del anillo con las uñas intactas. Fue un momento enorme para mí. Verlas así, tan prolijas, me llenó de orgullo. Después de tantos años pensando que mis manos eran feas o un desastre, finalmente vi algo lindo ahí. La vanidad, al final, fue una de mis mejores aliadas. Me di cuenta de que cuando mis uñas se ven bonitas, no quiero arruinarlas. El hábito empezó como ansiedad pura. Desde que era chiquita, prácticamente desde que tuve conciencia de que tenía uñas, ya me las mordía. Pasaron décadas antes de poder frenarlo de forma real. A varios también les pasó algo parecido. Algunos lograron detenerlo usando uñas postizas. La barrera física hace milagros, porque simplemente ya no podían llegar a sus uñas reales. Otras personas descubrieron que usar gel ayuda un montón porque las uñas quedan demasiado gruesas para morderlas. Y si parte del problema es cuando te arrancas pellejitos o bordes antes de morderte la uña, hay un truco que me enseñaron. Imita el movimiento que harías para arrancarla.
pero en lugar de atacar la piel o la uña, desliza tu otra uña suavemente por debajo de la víctima y repetí ese movimiento hasta que el impulso baje. Suena raro, pero a mí me ha funcionado estas últimas semanas. Otros lo viven casi como una variante de TOC, algo cercano a la onicotilomanía. Es feo y, para muchas personas, no es solo un hábito, es un impulso con raíces profundas. Algunos incluso mencionan que lo único que les ayudó fue algo inesperado, como un medicamento, por ejemplo, Zepbound, mientras que a otros solo les funcionó hacerse las uñas profesionalmente. Una sobrina manicurista, una amiga que te acompaña, o simplemente una cita fija cada 2 semanas puede cambiar muchísimo. Y claro, a veces incluso después de dejar el hábito, vuelve. Una persona contó que lo dejó de adulta, pero que en momentos de hiperenfoque todavía se sorprende haciéndolo sin darse cuenta. La diferencia es que ya no es algo constante. Otra persona dijo que lo que finalmente la frenó fue tener hijos y pensar en todas las bacterias que podía haber debajo de las uñas. A veces la motivación llega de lugares raros, pero llega. En resumen, dejar de comerse las uñas puede tomar años, décadas incluso. Puede requerir vanidad, apoyo, trucos extraños, uñas de gel, uñas postizas, compromisos, fotos de anillos y muchísima paciencia. Pero cada pequeño avance cuenta. A veces no se trata de dejarlo para siempre de golpe, sino de ir haciéndolo cada vez menos, cada vez con más conciencia, hasta que un día te miras las manos, y te das cuenta de que te gustan como se ven. Revisando mi teléfono en la cama todas las noches. Me decía a mí mismo solo un video más y de repente eran las 2 de la mañana. Finalmente lo rompí dejando mi teléfono en otra habitación para cargarlo y usando un despertador barato en su lugar. Tardó meses en dejar de sentirse raro. Compartir demasiado, o su primo favorito, dejar que la gente comparta demasiado conmigo. Dejé que la gente me soltara sus traumas por demasiado tiempo hasta que me di cuenta de que eso solo me hacía mal. Guárdatelo para ti. Soda dietética. Quise dejar el café y, sin darme cuenta, terminé bebiendo el triple de soda para compensar. Al final volví al café, pero aprendí a espaciarlo mucho más. Ahora estoy pasando por una etapa rara tratando de dejar la soda dietética por completo. Mi mayor problema es que, cuando tengo soda en casa, dejo de tomar suficiente agua. Si no hay soda disponible, bebo fácilmente entre 8 y 10 vasos de agua al día. Pero en cuanto compro soda, el equilibrio se va al demonio, paso a tomar solo 2 vasos de agua y entre 3 y 5 latas de soda. Lo extraño es que, si no tengo soda en casa, no la deseo ni la busco, ni siquiera pienso en ella. No he comprado en semanas, pero si hoy comprara un paquete de 12, seguramente me lo terminaría en 3 o 4 días. Jaja. Y honestamente, la soda dietética sigue siendo infinitamente mejor que la soda con azúcar, sin importar las publicaciones alarmistas que circulan en redes sociales. Curiosamente, me fui al extremo opuesto, ahora casi no tomo soda y me pasé al café. Hoy en día me tomo unas 16 onzas de café helado al día, y la soda quedó relegada a algo ocasional, tal vez 1 o 2 veces al mes en lugar de las diciembre de 24 onzas que bebía antes cada día. Además, estoy tomando mucha más agua, así que mi consumo de líquido se siente mucho más equilibrado y saludable que antes. Fumar. Me tomó una eternidad deshacerme de eso. Me exploto granos en la cara, y me quedan cicatrices bien fácil por eso, siempre odié esa maña. Un día decidí parar después de hacerlo casi toda mi vida. Ahora tengo 28 y hace como 4 años que no me exploto un grano. Esos stickers chiquitos que se pusieron de moda, la verdad me han ayudado un montón con esto. No me puedo tocar los granitos cuando tengo un sticker puesto. Odiándome a mí mismo. No fijarse en el contenido de sodio de los productos alimenticios. Siempre me pregunté por qué mi cara se veía hinchada y por qué se me hinchaban las piernas. Estaba comiendo demasiados alimentos llenos de sodio. Ahora como más frutas como plátanos y naranjas, y estas frutas ayudan a regular mis niveles de sodio. Casi nunca me da edema ahora. Comiendo panqueques, tan fáciles de hacer pero tan engordantes. La verdad no están tan mal si te los puedes comer sin llenarlos de azúcar. Pero es más fácil decirlo que hacerlo.
Me costó un montón dejar de hacerme la víctima, pero cuando lo logré, me hice cargo de mí y superé la depresión. Desplazamiento fatal. Uno de mis peores hábitos durante años fue darle plata a la gente por buena onda cada vez que me pedían algo. Lo hacía porque quería ayudar, porque me nacía, pero con el tiempo entendí que, cuando das dinero sin establecer límites, nunca dejan de pedir. Y lo peor es que, cuando eventualmente decís que no, algunos se hacen los ofendidos, como si fuera tu obligación seguir ayudando para siempre. Ese patrón de complacer a la gente, aunque me incomodara o me perjudicara, fue difícil de romper. También solía interrumpir a los demás sin darme cuenta. Nunca lo hacía con mala intención, pero igual lo hacía muchísimo. A veces la emoción de responder, o el impulso de compartir una idea, me ganaba. Todavía me pasa de vez en cuando, pero ya es mucho más raro porque aprendí a escuchar de verdad, a dejar espacios, a no correr a llenar silencios. Otra costumbre complicada era pedir comida para llevar. Es tan fácil, tan rápido, tan accesible, y cuando estás ocupado, siempre parece la mejor opción. Pero a la larga te drena la billetera, la energía y hasta las ganas de cocinar. Me siento muchísimo mejor desde que reduje la comida para llevar y volví a cocinar para mí. Comer algo que hiciste con tus propias manos tiene otro efecto en el cuerpo y en la cabeza. También solía caer en la trampa de esperar el momento perfecto para empezar cualquier cosa. Un proyecto, un hábito, una conversación, un plan. Siempre esperando la alineación cósmica que nunca llega. Perder años en ese perfeccionismo paralizante fue uno de mis mayores retrocesos. Y tengo que admitirlo, manejé borracho más de una vez. Algo de lo que no estoy nada orgulloso y que, con el tiempo, entendí que es un hábito mortal, una ruleta rusa disfrazada de irresponsabilidad normalizada. Me tomó crecer, equivocarme y madurar para dejarlo completamente atrás. Otro hábito que me lastró durante mucho tiempo fue mi complejo de ay de mí. Me tomó literalmente los primeros 24 años de mi vida deshacerme de esa mentalidad de víctima que te hace ver el mundo como algo que te pasa, en vez de algo en lo que podés actuar. Y, por último, está mi costumbre eterna de tocarme la cara. Siempre lo hago cuando estoy pensando. Es casi automático. Estoy tratando de frenarlo porque la piel lo sufre, pero es increíble lo difícil que es dejar un gesto que llevas toda la vida repitiendo sin darte cuenta. Me muerdo los dedos hasta que sangran. Ha empeorado desde que trabajo afuera y se me resecan las manos. Realmente no entiendo por qué lo hago, pero voy a parar por unos meses y luego empezaré de nuevo. Siempre queriendo algo en que enfocarme. Alcohol. Como médico de más de 50 años, extremadamente en forma, con una bodega de vinos brillante y una pasión de toda la vida por la cocina que comenzó a los 4 años. No puedo decirlo lo suficiente. Con todos nosotros probablemente viviendo hasta los 80 o 100 años, dejen de beber. Como mucho, el alcohol debería considerarse tan dañino como cualquier sustancia. Si quieres darte un gustito de vez en cuando, está bien, pero necesita perder su estatus de normalizado. Fumar. Unos 20 años tarde. Lo único que lamento en mis 56 años en este mundo. Incluso después de dejarlo hace 12 años, desarrollé sarcoidosis pulmonar y tengo DMAE, degeneración macular asociada a la edad, que mi optometrista dijo que fue causada por fumar los cigarros. Nunca más. Comerme las uñas fue uno de esos hábitos que me acompañaron toda la vida, casi como una sombra. Empecé de muy chico, en momentos de estrés, aburrimiento o simplemente por costumbre, y antes de darme cuenta ya era algo automático. Era como si mis manos fueran más rápidas que mi cabeza. Durante años intenté dejarlo sin éxito, y cada recaída me frustraba más que la anterior. A eso se le sumaba otra cosa, acumular y gastar de más. Crecer en una casa donde nunca había cosas de sobra te marca. Todo se guardaba por si las dudas, y ese pensamiento se quedó instalado en mí mucho más tiempo del que imaginé. Cuando finalmente empecé a ganar mi propio dinero, me fui al otro extremo, gastar por impulso, comprar para sentir que no faltaba nada, guardar cosas inútiles por miedo a necesitarlas en algún futuro imaginario. Me tomó años de terapia, mucha introspección y fuerza de voluntad darme cuenta de que esos hábitos no me estaban protegiendo, me estaban reteniendo. A veces digo en chiste,
Te aviso cuando por fin deje de hacerlo, porque algunos hábitos son como maleza, los cortás, pero si no cuidas el terreno, te vuelven a crecer. Pero bueno, al menos ahora ya sé de dónde vienen y cómo frenarlos. Otra cosa complicada fue mi tendencia a complacer a la gente y callarme mis propios límites. Era de esos que decían que sí a todo para evitar conflicto o incomodidad. Pensaba que si ponía límites, la gente iba a enojarse o alejarse. Con el tiempo entendí que los límites no alejan a las personas correctas, alejan a las equivocadas. Y ese descubrimiento, aunque doloroso, me ayudó a empezar a priorizarme sin sentirme culpable. Y sí, también tuve una temporada de procrastinar viendo videos para adultos. Era más una forma de evasión que otra cosa. Cuando estás abrumado o estresado, cualquier distracción parece una salida rápida. Lo dejé bastante tarde, ya en mis 40 y pico, y no porque fuera un gran problema moral, sino porque me di cuenta de que lo usaba para evitar enfrentar cosas simples de la vida, trámites, cuentas, acomodar un cuarto, abrir un closet lleno de cosas acumuladas. Lo peor es que ni siquiera eran tareas difíciles. Pero el peso mental de posponerlas era enorme. El día que me senté, respiré hondo y dije ok, voy a ordenar al menos este cajón, sentí un alivio inmediato. Es increíble cómo tu cerebro se calma cuando dejas de huir de las cosas pequeñas. Después de eso, mi nivel de estrés bajó como si me hubieran sacado una mochila de encima. Y lo más lindo, empecé a recuperar esa sensación de logro que se pierde cuando uno siempre está pateando todo para después. Pero lo más inesperado fue lo de las uñas. Después de décadas de intentarlo y fallar, lo que finalmente hizo la diferencia fue que mi esposa se hizo manicurista como hobby y decidió practicar conmigo. Yo, que nunca había cuidado mis manos en serio, pasé a tener sesiones de manicura semanales, entre risas, charlas y esmaltes. Me enseñó a cuidarme, a ser paciente, a no sabotear el trabajo que ella hacía con tanto cariño. Y lo más loco de todo, funcionó. Por primera vez, dejé de morderme las uñas. A veces el cambio no llega por fuerza de voluntad, sino porque alguien que te quiere convierte el proceso en algo lindo. Hoy mis uñas están fabulosas, gasto menos, acumulo menos, procrastino menos y pongo más límites. No soy perfecto, ni de cerca, pero estoy mucho más en paz conmigo mismo. Y eso, honestamente, vale todos los años que me tomó llegar acá. Me estoy pelando, mordiendo y arrancando los labios. Es uno de esos hábitos de ansiedad que se te meten en el cuerpo tan profundamente que se sienten automáticos. Lo hago sin darme cuenta, mis manos y mi boca se mueven solas. Y cuando por fin recupero la conciencia del momento, el daño ya está hecho. Piel levantada, cortes que sangran, hinchazón, ardor. Después vienen las costras, y cuando esas empiezan a sanar, la piel nueva, delgadita, suave, vulnerable, se convierte en otra excusa para seguir arrancando pedacitos. Y así se reinicia todo el ciclo, una y otra vez. Es un hábito horrible, de esos que te dan vergüenza admitir, pero a la vez es tan físico y tan impulsivo que la sensación de no tener control es agotadora. A veces me pregunto, ¿cómo se supone que voy a dejar algo que ni siquiera noto cuando está pasando? Empecé con esto cuando tenía unos 15 años. Desde entonces he tenido épocas mejores y peores, pero la verdad es que nunca lo dejé del todo. Hay días en los que realmente siento que voy a poder superarlo, y otros donde ni me doy cuenta de que tengo los labios destrozados hasta que veo sangre en mis dedos o una sensación punzante cuando hablo o sonrío. Me pasa cuando estoy estresado, pero también cuando estoy aburrido, nervioso, concentrado o incluso relajado. Es como si mi cuerpo hubiera aprendido una forma de descargar tensión que mi mente no aprobó, pero tampoco sabe desactivar. Un día alguien me contó que había logrado romper este hábito después de casi 20 años. Eso me dio un poco de esperanza, porque hasta ese momento yo pensaba que era algo que simplemente iba a cargar para siempre. Resulta que, en su caso, el problema no venía solo de la ansiedad. Descubrió que tenía una alergia a ciertos labiales, cree que específicamente al aceite de ricino, y ese ingrediente le dejaba la piel de los labios en pésimas condiciones. Estaban secos, agrietados, siempre pelándose, y eso hacía que fuera imposible resistir la tentación de seguir arrancando la piel suelta. La ansiedad hacía lo suyo, pero la alergia la potenciaba brutalmente. Era un círculo vicioso perfecto e invisible. Su recomendación fue casi ridículamente simple:
pero muy lógica, dejar de usar cualquier producto para labios por unos días, o limitarse a algo básico como vaselina pura. Lo intentó sin muchas expectativas, pero al poco tiempo sus labios dejaron de estar en ese estado constante de irritación. Recién ahí se dio cuenta de que no era solamente un mal hábito, sino una mezcla de ansiedad y reacción alérgica que se retroalimentaban. Lo más interesante es que sí puede usar tintes labiales, pero no labiales en barra. Eso significa que no todos los productos son culpables, sino ingredientes específicos, algo que muchas veces ni pensamos revisar. Su historia me hizo ver que, a veces, nuestros hábitos compulsivos no nacen únicamente de nuestra mente. El cuerpo también puede estar reaccionando a cosas que empeoran la situación y hacen que el impulso sea mucho más difícil de controlar. Y si parte de ese impulso viene de un factor externo, como un ingrediente irritante, identificarlo puede hacer una diferencia enorme. No digo que sea la solución para todos, porque cada persona y cada cuerpo es distinto. Pero sí me hizo pensar. Quizás una parte del hábito se puede debilitar si elimino esos posibles desencadenantes. Y si existe aunque sea una mínima posibilidad de romper el ciclo, vale la pena intentarlo.